Hola familia y amigos, mi nombre es Leslie, mi esposo José del otro lado de la cámara. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestro hogar, esperando que el mensaje de hoy les pueda servir de bendición, de ayuda también en su diario vivir con Jesús. El mensaje de hoy, la ley de la vida, está basado en Mateo 5:17. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, dijo Jesús. Una vez escuché a alguien decir que la muerte era una ley de la vida y me incomodé con lo que esa frase podría significar y me pregunté por qué la vida, que es buena y dada por Dios, tendría que también incluir la muerte. Mientras más pensaba, entendí que la vida no impone la muerte, sino más bien el quebrantamiento de la ley de esa vida impone la muerte. Cuando Dios creó el mundo, como nos presenta el relato en Génesis capítulos 1 y 2, lo creó perfecto, no le faltaba algo, no le faltaba ni la muerte, pues Dios no había creado nada para morir. Todo lo que Él creó fue con un propósito específico que solo se podía cumplir dentro del plan que Él mismo había diseñado. El sistema para que esto funcionara a su perfección tendría que seguir las leyes que Dios mismo había establecido como parte de ese diseño. Por ejemplo, la ley del firmamento, separación de las aguas, para dar espacio donde los seres vivientes pudieran moverse y respirar. La ley de la vegetación, las flores y la hierba estarían solamente sobre la superficie de la tierra. La ley de los árboles, solo crecerían hasta cierta altura. La ley de las aves, se podrían mover en varios lugares sobre el agua, o a través del firmamento, o sobre la tierra. La ley de los peces, solo se moverían dentro de los confines de las aguas. Ninguna de esas leyes se pueden cambiar por el ser u objeto creado. Ningún pez puede salir un día a volar por el firmamento. Un árbol no puede arraigarse en el fondo del mar y el firmamento no puede trasladarse al espacio. Todos ellos fueron puestos donde están, porque así lo diseñó el Creador y puso leyes para que todo permaneciera en el lugar donde están cumpliendo el propósito por el cual fueron creados. La creación del ser humano es un poco más compleja, pues a diferencia de las demás cosas creadas, el ser humano recibió de Dios el poder de decidir si permanecer en el lugar donde había sido puesto por Él y si cumplir o no con ese propósito por el cual Dios lo había creado. Dentro de la creación y diseño del ser humano, Dios puso también una ley, la ley de la vida. Sencillamente funciona así. Dios nos creó con un propósito y nos colocó en un lugar especial. Nos da la vida para que podamos cumplir con ello. Esa es la ley de la vida. La vida que proviene de Dios es para entrar y gozar el plan que Dios tiene para nosotros. Dios es vida y solo Él la puede dar. Pero para tener esa vida y mantenerla implica estar dentro del plan de vida de Dios y mantenernos dentro con Él. Es lo que llamamos un pacto o contrato de vida que tenemos con Dios. Si decidimos que el plan de Dios no es para nosotros, entonces la ley de la vida tampoco es para nosotros. Salir de ese plan quebranta la ley de la vida. Por lo tanto, cuando decidimos desconectarnos del plan de Dios, entra en vigencia la ley de la muerte. Por lo tanto, la muerte es el resultado de una desconexión total o parcial con Dios. Podríamos decir entonces que la muerte es el quebrantamiento de la ley de la vida. La pregunta que muchos se hacen al considerar esa ley es, ¿cómo es que un Dios de vida, un Dios que creó todo perfecto, puede establecer una ley que al quebrantarla lleva a la muerte? A esas yo les diría, no es que Dios quería la muerte, simplemente es que el que se opone a Dios se opone a la vida. Y la vida es opuesta a la muerte, y por lo tanto la muerte se opone a Dios. Es la única manera de distinguir entre estar con Dios o contra Dios. Si alguien se opone a Dios es porque no acepta los propósitos que Dios tiene para su vida. Entonces, ¿para qué necesitaría la vida? No tiene ni sentido vivir. Muchos deciden alejarse de Dios porque prefieren hacer lo que a ellos les place, aunque tengan que morir en algún momento. Aunque le entristece a Dios perder esa vida, Él respeta la decisión de cada persona. No podemos cuestionar el sistema que diseñó Dios para este mundo donde tú y yo vivimos, pues a Él le pertenece. Dios solo nos da la oportunidad de decidir si queremos estar aquí
y seguir el plan que Él diseñó para nosotros. Otra pregunta que muchos se hacen es, si Dios respeta la decisión de cada persona, ¿por qué le sigue extendiendo la vida a las personas que no quieren ser parte de su plan? Mi sencilla respuesta es, porque Él quiere darle tiempo a esas personas para que se den cuenta de lo que van a perder si permanecen alejados de Él. Dios es misericordioso en extender algo que no merecen estas personas. En sentido general, Génesis capítulo 3 registra que la humanidad decidió separarse de Dios. Adán y Eva, los primeros seres humanos creados, decidieron que el camino opuesto a Dios era el mejor camino. Tristemente, no solo decidieron por ellos, sino por toda la raza que vendría después. Por eso es que tú y yo necesitamos decidir si vamos a volver al plan de Dios o no. Nuestra vida no está garantizada a menos que aceptemos a Dios y el plan que Él tiene para la humanidad. Su plan no ha cambiado y jamás cambiará. Los que hemos cambiado somos nosotros. Por eso es que tenemos que decidir individualmente. Hay algo interesante en todo esto. Cuando Adán y Eva decidieron ir por el camino opuesto a Dios, no murieron enseguida, porque Dios fue misericordioso con ellos. Dios deseaba que ellos entendieran lo que habían perdido y quería darles la oportunidad de regresar a Dios. Solo podían entender y arrepentirse y volver a Dios mientras tuvieran vida. Y en este caso era una vida prestada, pues la ley de la vida y la sentencia de muerte al quebrantarse esa ley seguía en vigencia. Esta situación complicó el diseño de Dios, mas no lo cambió, pues la ley de la vida no ha cambiado. Seguía en vigencia y a la vez implicaba la muerte para Adán y para Eva. La misericordia de Dios se tradujo en vida extendida hacia ellos y solo se hizo posible porque otra persona moriría en el lugar de ellos y de la humanidad. La sentencia de muerte se tenía que cumplir, pues la ley de Dios no cambia. Si cambiase, entonces Dios o su ley no son perfectos. Pero ¿quién debía morir? En cierta ocasión, Jesús tuvo una conversación con Nicodemo, un dignatario de los judíos. Nicodemo creía en Dios y pensaba que tenía la vida garantizada por creer en Dios. Pero Jesús le explicó que la forma de tener vida eterna era más que solo creer en Dios, era creer en Jesucristo, de quien la vida eterna vendría, y vivir de acuerdo a su plan. Esa conversación está registrada en Juan capítulo 3. En el versículo 15 Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesús mismo, fuese levantado sobre una cruz para morir, y que esa sería la única manera de ofrecer la vida eterna a la humanidad. Todo lo que en Él creyera no se perdería, sino que tendría la vida eterna. Jesús no solo le explicó a Nicodemo cómo podía obtener la vida eterna, también lo que debía hacer con la vida eterna. ¿Recuerdas lo que mencionamos al principio? Que Dios nos da vida para que vivamos de acuerdo a la ley de la vida. En el versículo 5 Jesús le dice a Nicodemo que el propósito de esa vida era entrar en el reino de Dios. Vivir en el reino de Dios es vivir de acuerdo a sus planes. Jesús se refirió a esto como nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. O sea, para entrar de nuevo en el reino de Dios, donde una vez estuvo la humanidad antes del pecado, requiere nacer de dos maneras, de agua y del Espíritu. ¿Qué significan el agua y el Espíritu? Te lo voy a explicar de la manera más sencilla. El agua es algo físico. La puedes tocar, te puedes sumergir en ella, la puedes tomar para que entre en tu interior, te limpia en el exterior, te refresca por dentro y por fuera. Lo haces todos los días porque sabes que sin agua vas a enfermar y morir. Cuando nos alejamos de Dios, también dejamos el agua de vida, que es Cristo. Y alejados de Dios brotan, crecen y se arraigan nuestras inclinaciones, intenciones y tendencias pecaminosas. En el momento que entendemos el plan de Dios para nosotros y decidimos volver a Él, Dios nos recibe si genuinamente nos arrepentimos. Nacer del agua es lo que la Biblia llama el bautismo. En este evento especial que la Biblia estableció, la persona arrepentida primero es sumergida completamente en el agua, demostrando simbólicamente
que está siendo sepultada como lo dictaba la ley. Esta parte apunta a la misericordia de Dios en que Jesús ya murió en nuestro lugar y por eso no tenemos que ser sepultados en la tierra eternamente. Él ya lo hizo por nosotros. Segundo, cuando somos sumergidos en el agua y luego salimos de ella, ejercemos un acto de fe creyendo en el poder de Jesús para limpiarnos de todo nuestro pecado. Esos pecados incluyen el habernos alejado de Dios, el haber creído que la vida fuera de Él era mejor y el haber caminado en pecado. Arrepentirse, ser perdonado y tener nueva vida no tiene sentido a menos que esa nueva vida la vivamos de acuerdo al plan que Dios estableció en Génesis 1 y 2. Por lo tanto, si nacer de agua cumple aceptar el pacto de vida de Dios, entonces nacer del Espíritu es caminar según el plan de Dios. Si bien el bautismo en agua es algo físico, el bautismo del Espíritu Santo es algo espiritual y solo se recibe cuando Jesús nos lo da. Solo Él lo puede hacer porque Él ya murió y resucitó físicamente y ha sido glorificado espiritualmente para darnos su Santo Espíritu. Romanos 8, 1 y 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o sea, tus inclinaciones y propósitos cuando estás desconectado de Jesús, sino los que andan conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La muerte entonces no es una ley de la vida, sino el quebrantamiento de esa ley que Dios estableció. Dios es vida, nos da vida y quiere que la tengamos en abundancia. Entrar en su reino es tener vida y permanecer en esa vida es seguir conectado con Él y hacer su voluntad. ¡Qué hermoso plan! Dios, además de darte nueva vida, también te enseña cómo vivirla por medio de su Santo Espíritu. Te invito a entrar de nuevo al reino de Dios, a tener vida y tenerla en abundancia. Y si ya estás adentro, te animo a seguir adelante con Jesús, a seguir viviendo la vida que Dios diseñó para ti desde la eternidad. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.